Todo el mundo cree que las corridas bancarias son cosa del pasado hasta que ocurre una. Tendemos a pensar que los bancos centrales son todopoderosos y han conseguido la cuadratura del círculo monetario, generando un crecimiento económico sostenido sin quiebras bancarias. El caso es que el sector financiero, pues no pasa nada hasta que pasa. De la calma a la tormenta puede haber un segundo de diferencia. Este segundo metafórico es lo que ha tardado el banco de Silicon Valley en colapsar. Bienvenido al canal de Dani Fernández. Ponte cómodo que en este vídeo vamos a analizar qué han hecho los directores del banco de Silicon Valley para quebrar a uno de los bancos más icónicos de los Estados Unidos. Veremos de dónde vinieron los fondos, para qué se utilizaron, a quienes dieron préstamos, veremos también la calidad de la cartera de crédito de los préstamos que hacía el banco y veremos cómo parecía un banco modélico, increíblemente bien gestionado. De hecho, no me extrañaría nada si hubiera recibido un premio en 2022 a la mejor gestión bancaria de Estados Unidos o algo así. Bueno, veremos en detalle por qué el banco colapsa y todas las malas prácticas que escondían contablemente y que llevaron al banco a la quiebra. Y bueno, pues allá va el vídeo, espero que lo disfrutéis. Bueno, pues entonces venga, empecemos. El banco de Silicon Valley era un banco pues un poquito especial. ¿Por qué era especial? Básicamente por dos cosas. Primero, porque era un banco especializado. Los bancos especializados pues tienen todo el sentido del mundo en un sistema financiero sano. Un banco especializado pues es capaz de conocer el negocio de sus clientes y al conocer el negocio de sus clientes pues simplemente puede empezar a dar préstamos de forma pues un poquito más inteligente y con una calidad crediticia pues mejor. Pero estos bancos especializados pues la verdad es que han tendido a desaparecer del sistema. Pero sin embargo este banco, el banco de Silicon Valley, era un banco especializado en tecnológicas y como vamos a ver también ahora era un banco especial o un banco un poquito especial porque era un banco que daba servicio a startups, era un banco que daba servicio a las tecnológicas que estaban empezando. ¿Y por qué esto es especial? Porque bueno, en general en el mercado de crédito hay una compartimentalización entre diferentes tipos de crédito que se dan a las empresas en diferentes fases del desarrollo de esas empresas. Para las empresas muy jóvenes usualmente pues hay capital riesgo, private equity o capital semilla. Pero en este caso, para un banco como Silicon Valley o cualquier otro banco, en general no les interesan demasiado estos negocios. Los bancos, por un tema simplemente de gestión de riesgos, suelen estar mucho más especializados en empresas que ya son más o menos solventes y que tienen un negocio establecido. No era el caso del Silicon Valley Bank. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el banco ya en concreto. Vamos a ver cómo el banco iba operando. Hasta el 2022, la verdad es que, por ejemplo, si uno ve los ratios de capital que tenéis aquí, pues tanto los ratios de capital más estrechos como más amplios, pues parecía que el banco estaba muy por encima de los ratios mínimos de capital que le exigía la ley. Como veis ahí, bueno, pues tenemos la línea roja, nos marcaría el mínimo del capital total y la línea negra nos marcaría pues el CET1. En cualquier caso, cualquiera de los dos estaba muy por encima del capital mínimo que le exigía la ley y más interesante todavía, se había capitalizado bastante en los últimos años. Por lo tanto, bueno, si uno ve estos datos, pensaría, bueno, pues el banco de Silicon Valley pues tampoco estaba en tan mala situación. Pero vamos a compararlo con el resto de la economía norteamericana o de los bancos de la economía norteamericana. Aquí podéis ver que efectivamente estaba un poquito menos capitalizado, curiosamente llega el 2020 y a pesar de que el resto del sistema bancario incrementa su capitalización, no es el caso del banco de Silicon Valley, pero en 2021-2022 su capital total incrementa, bueno, este es el tier 1 creo, incrementa muy por encima del resto de bancos norteamericanos. Por lo tanto, parece que es un banco que no solamente estaba por encima de los ratios mínimos de capital, sino que además estaba más capitalizado que la media de sus pares o de los bancos de Estados Unidos. Además, era un banco que tenía una cartera crediticia relativamente buena. Podéis ver aquí, qué es lo que tiene en su cartera de inversiones. Pues como veis aquí, tiene bonos del gobierno norteamericano, hipotecas o básicamente activos hipotecarios respaldados por las empresas respaldadas por el gobierno. Es decir, básicamente todos estos bonos están respaldados de forma indirecta por el gobierno de Estados Unidos. Y luego ya, un poquito más abajo tiene, lo voy a poner aquí con el puntero, tiene bonos de empresas por aquí, bonos municipales de gobiernos extranjeros y lo que he llamado aquí valores no comercializables, que bueno, básicamente estos son participaciones en empresas, por ejemplo, warrants, que son básicamente unas especies de opciones sobre compras de acciones y bueno, algunas otras cosas que quizás sí podrían ser un poco más complicadas. Pero como veis, tampoco tienen demasiado de esto. La gran parte de la cartera está aquí arriba, que son los que se consideran, de forma correcta o no, las finanzas actuales, los activos con más calidad crediticia, que son activos que se supone que no tienen ningún riesgo de impago. Por lo tanto, más o menos, además de que el banco estaba bastante capitalizado, su cartera de inversiones, parece que tenía también bastante calidad.
¿A quién le prestaba? ¿Dónde estaban los préstamos del banco de Silicon Valley? Pues de forma bastante interesante, a pesar de que hemos dicho que el banco estaba dando servicios a las empresas tecnológicas y a startups, pues curiosamente a empresas, pues bueno, sí, hombre, sí, tiene aquí 20.000 millones de dólares a empresas, pero bueno, a los fondos de inversión que prestan a estas empresas tecnológicas le presta más del doble. Y luego ya en préstamos personales tiene unos 10.000 millones de dólares, que estos básicamente son pues préstamos a personas pues para viviendas de lujo, básicamente. Que usualmente, pues muchas veces probablemente serán los directivos de estas empresas. Bueno, en cualquier caso, le presta un montón a estos fondos de inversión. ¿Y esto es algo positivo o negativo? Pues en principio es positivo, lo vamos a ver ahora también por el maturity, el vencimiento de estos fondos, de estos préstamos a los fondos de inversión, pero en principio es positivo porque se coloca entre las empresas, en vez de dar el préstamo directamente a las empresas, entre la empresa que financias y tú, que eres el que en última instancia das el dinero, se coloca un fondo de inversión. Y esto es una ventaja por dos razones. La primera es porque pues alguien más ha hecho el análisis crediticio que, pues si lo has hecho todo muy bien, pues te da un poco más de seguridad que alguien haga un análisis similar al tuyo. Y por otro lado, que también es muy importante, o quizá más, se coloca otro balance entre tú y el deudor último. Por lo tanto, hay más capacidad de absorber pérdidas. Por lo tanto, incluso por la cartera de préstamos podríamos decir pues que hay un poquito más de calidad de la que pues hubiéramos imaginado siquiera. El perfil temporal, que es lo que os estaba comentando antes. La mayor parte de los préstamos están a menos de un año. De hecho, la mayor parte de préstamos son préstamos que podéis llamar revolventes, que son básicamente préstamos a poquísimo tiempo. Y como veis, una parte pequeñísima de la cartera está superior a 15 años. Es decir, prácticamente todos los bonos están emitidos a muy corto plazo. Y no solamente están emitidos a corto plazo, sino que están emitidos a tipo de interés variable, lo cual, bueno, pues también tiene sentido, si al final el préstamo es revolvente, pero incluso todos estos préstamos a un plazo mayor están emitidos a tipos de interés variables. ¿Por qué esto es todo importante? Lo vamos a ver ahora después, porque el banco tenía pues mucha confianza y en sus estados financieros así lo reflejaba, tenía mucha confianza en que cualquier subida de tipo se la podía trasladar directamente a sus clientes, como pues en parte pues estaba empezando a pasar por el lado solamente de los préstamos. Vamos a ver que lo que genera aquí el problema no van a ser los préstamos, van a ser en concreto pues la cartera de inversiones que hemos visto antes. Pero bueno, en cualquier caso, pues todavía aquí no hay nada, tenemos buenas inversiones, préstamos relativamente a corto plazo y pues encima otros intermediarios, por lo tanto con una nueva capa de intermediación. Por lo tanto, nada aquí, nada, absolutamente nada aquí nos podría haber hecho, pues de momento al menos, saltar alguna alarma. Y bueno, pues evidentemente, pues tienes buenos activos, tienes buenos préstamos y pues oye, pues ganas mucho dinero. La intermediación financiera que hacía pues el Silicon Valley, como vemos aquí, el banco de Silicon Valley, como vemos aquí, pues era bastante jugosa en beneficios. Los ingresos de interés, incluso en 2022, bueno, vale, se habían disparado los gastos de interés, pero los ingresos por interés también se habían disparado. De hecho, en términos absolutos se habían disparado mucho más. Que luego vamos a hacer algún comentario más de esto, porque en términos relativos, como podéis ver ahí, ya podéis empezar a intuir, se disparan mucho más los gastos que los ingresos. Pero bueno, ahora vamos a hablar, un poquito más adelante vamos a hablar más en profundidad de todo esto. Pero en cualquier caso, pues oye, tenemos un banco que gana mucho dinero, tenemos un banco que hace pues una intermediación financiera que parece bastante sana y bastante segura. Por lo tanto, bueno, pues no sé, ¿cómo puede ser que esté quebrando el banco? Parece una cosa pues un poco extraña. Y bueno, pues para intentar ver por qué ha quebrado el banco y qué es lo que ha ocurrido en el banco, vamos a echarle un vistazo a lo que ha pasado en los últimos años con el banco. Es decir, en vez de analizar una foto de qué está pasando ahora mismo, vamos a ver qué ha pasado en los últimos años. Y además vamos a empezar a verlo, luego vamos a ver también en términos de balance, pero vamos a empezar a verlo con los flujos. Y esto en concreto, esta diapositiva que tenéis aquí, son los flujos de financiación del pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si son positivos significa pues que está entrando dinero en el banco. Y bueno, pues aquí a la derecha tenéis por dónde entra dinero en el banco. Y como veis, pues la mayor parte de dinero que entra en el banco son depósitos. Y luego vamos a hacer también algún comentario aquí porque en algún momento salen esos depósitos. Pero bueno, lo que tenéis como resto es básicamente financiación de corto y de largo plazo, que como veis pues no es realmente importante hasta el 2021 y de verdad importante en el 2022. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, pues que tenemos un banco en el que está entrando flujos, están entrando dinero a las puertas, no tanto hasta el 2019, para este podríamos considerar algo así como el giro normal del negocio, y a partir de 2020, con una inundación de liquidez en el mercado, con una política monetaria ultra laxa, pues evidentemente, pues como no puede ser de otra manera, el sector financiero se llenan de fondos. Y pues esto es 2020-2021. 2022 llega la Fed y pues empieza a poner un poquito de disciplina encima de la mesa y pues cuando empieza a poner disciplina encima de la mesa pues pasa lo que tiene que pasar, los depósitos empiezan a salir
y el banco tiene que buscar otras fuentes de financiación. Ahora vamos a ver también en profundidad exactamente de dónde pudo buscar o encontrar estas fuentes de financiación. Bueno, ¿y qué hizo con este dinero? Estos son los flujos de inversión. La otra diapositiva que he enseñado antes es de dónde viene el dinero y por qué venía, básicamente por una política monetaria ultralaxa, también por una política fiscal ultralaxa, ¿no? Las dos cosas, y los regalos de cheques, evidentemente. Pero bueno, el caso es que le llegan un montón de fondos al banco, ¿y qué hace el banco con los fondos? Pues bueno, como haría todo buen gestor bancario, al final lo que termina haciendo es, pues, poner a trabajar esos fondos. ¿Qué significa poner a trabajar esos fondos? Pues hacer inversiones. Ahora bien, un banco, aunque este banco tenía alguna otra cosa, pero principalmente el resto básicamente son prácticamente nada al lado de estos activos, este grupo de activos que yo os pongo aquí, que son básicamente compras de activos, que son las carteras de inversión, y préstamos. Básicamente esto es principalmente lo que tiene. Sí, tiene algo más por ahí el banco, pero es que si lo pongo aquí ni sale en la gráfica. Entonces, básicamente, ¿qué empezó a hacer el banco? Bueno, pues parece que en el giro normal de su negocio, el banco, pues, daba préstamos y incrementaba los préstamos de una manera, pues, normalmente, pues, digamos, orgánica o natural en el banco. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te inundan de fondos y tienes tantos fondos, la pregunta es ¿qué hacer con ellos? No es tan fácil incrementar el número de préstamos que das, porque tienes que tener, pues, primero un montón de gente, pues, evaluando los créditos, pero además tienes que tener esa demanda de esos préstamos y tienes que tener, pues, un deudor solvente ahí atrás. Por lo tanto, pues, no fue tan fácil llenar con esa cantidad enorme de fondos los préstamos. ¿Qué empezó a hacer el banco? Pues empezó a, como veis aquí, la cartera, estos son las carteras de inversión, eso que pongo como compra de activos, que ahora vamos a ver exactamente qué compró. Ya habéis visto el balance que hay, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que ha estado comprando, pero bueno, en principio básicamente lo que ha hecho es comprar un montón de activos. ¿Qué ha hecho en 2022? Y 2022 es el año que, pues, le vamos a dar un poquito de importancia, ahora un poquito después. En 2022 ha tenido que vender algo de esos activos, no ha vendido demasiado, y vamos a ver que lo que precipita ya directamente la caída en 2023 es también una venta de activos no mucho más grande que esta, pero con pérdidas más grandes que estas. Y bueno, pues esto es lo que tenéis, lo que hizo con el dinero. Como veis, pues al final la fotografía creo que está bastante clara. Entra un montón de dinero en el banco, pues fruto de una política monetaria y fiscal ultra expansiva, y pues le llega al banco, ¿y qué hace el banco? Pues lo pone a invertir. ¿Y en qué lo pone a invertir? Préstamos y compra de activos. Esta es otra forma de ver exactamente lo mismo, pero ya en vez de en términos de flujos, en términos de balance, es decir, con qué iba acumulando el banco. Y como veis, pues parece que aquí hay un giro normal del negocio del banco, un crecimiento que podríamos llamar, pues, vete a saber, quizás sano, y a partir de 2019, pues hay aquí, pues evidentemente, un quiebre de, como lo que hemos visto en las otras gráficas, un quiebre de la tendencia, ¿no? Y lo que tenemos es que si bien los préstamos más o menos, quizás sí incrementan un poquito, no demasiado, pero incrementa un poquito el ritmo de adquisición de esos préstamos, o el ritmo de extensión de esos préstamos, el ritmo de adquisición de bonos ya se dispara, pero en una curva exponencial, básicamente. Y de 2021 a 2022 ya no crece. Esto también va a ser, como digo, bastante importante ahora. Vamos a ver que evidentemente 2022 es el año donde empiezan a poner, es el año de la inflación, pero es también el año de la disciplina monetaria. Disciplina monetaria que está ahora en entredicho. Cualquier caso, pues esto es en términos de balance, pues tenemos exactamente lo mismo que hemos visto antes en términos de flujos. Básicamente se llena de bonos el balance del Banco Central y bueno, del Banco de Silicon Valley, y básicamente una vez que se llena de bonos, pues tenemos que la cantidad de bonos en cartera como activos es muchísimo más grande que la cantidad de préstamos. Bueno, veamos la intermediación financiera, que aquí también en términos ya porcentuales, no en términos agregados. Básicamente, ¿qué estaba haciendo el Banco de Silicon Valley? Bueno, pues como vemos, parece que la bajada de tipos sí le impacta un poquito en su cartera de activos, en el rendimiento de sus activos, pero en 2022 vuelve a subir el rendimiento de los activos. La cosa, pues, que sí choca un poquito más, es la rentabilidad de los pasivos. Es básicamente que tiene que pagar el banco por financiarse. Pero en cualquier caso aquí, pues incluso si se estrecha, aquí curiosamente entre 2021 y 2022 no se estrecha el margen de intermediación, a pesar de que sí sube mucho el coste de financiación, pero a pesar de que sube, pues el margen de intermediación se mantiene más o menos estable. Es verdad que a un nivel mucho más bajo que antes, pero el margen de intermediación sigue siendo positivo para el banco. Por lo tanto, pues cuidado que a pesar de que aquí ya podemos ver algunos problemas, tampoco hay un problema clarísimo ahora mismo. Básicamente el banco, bueno, sí, ha bajado el rendimiento de sus activos, ha subido un poquito en lo que tiene que pagar por sus pasivos, pero todavía no vemos aquí un problema grave en el banco, ni mucho menos por qué tenga que quebrar este banco. De hecho, si llegamos hasta aquí, lo que uno podría pensar después de ya 14 minutos de presentación es que pues el banco está sano, casi que te dan ganas de invertir en el banco.
Pero vamos a ver que pues el diablo está en los detalles y pues vamos a ver que aquí pues también pues no va a ser una excepción. Curiosamente, todavía mejor para invertir dinero en el banco, es que el ingreso no financiero del banco se había disparado. Es decir, tú tienes un ingreso financiero que es básicamente la intermediación financiera, pues que sacas de rentabilidad de tus activos versus que tienes que pagar por las fuentes de financiación por ese activo, y luego tienes el sector bancario, da unos servicios que no son de intermediación financiera necesariamente. Entonces, estos servicios que da, pues que pueden ser, bueno, yo te he puesto aquí las comisiones porque pueden ser comisiones de diferentes tipos, las he metido aquí todas, y bueno, pues ¿qué es lo que hay aquí? Pues que el banco pues sí ha conseguido empezar a cobrarle bastante más dinero a sus clientes, bueno, tanto como un 50% más entre 2021 y 2022. Por lo tanto, uno podría pensar, bueno, es que incluso si fallaran por alguna razón, un poquito, aunque sea, la rentabilidad de activos y el coste de los pasivos, bueno, pues aquí tiene un colchón también del que agarrarse el banco. Por lo tanto, todo esto son, en principio, pues como digo, pues bastantes buenas noticias para el banco. Sin embargo, pues el banco, pues fijaros, esto es diciembre de 2022, es que 2 meses y medio más tarde, 3 meses y medio más tarde, iba a quebrar, 3 meses más tarde iba a quebrar. Y aquí es donde está la clave, una de las claves. Ahora vamos a ahondar en esto, de por qué ha quebrado el banco. Esta es la duración, que es un concepto un poquito más complejo que el de vencimiento, pero más o menos sinónimo, que es básicamente pues cuál es el tiempo en el que se recupera la inversión, el tiempo medio en el que se recupera la inversión. Entonces yo tengo un bono a 10 años que solo paga al final y no paga ningún interés, pues tengo pues una duración de 10 años. Si se pagan intereses antes el bono, pues el centro de pagos, digamos, el centro de gravedad de ese temporal de ese bono, pues sería un poquito inferior. Y bueno, pues si tengo un bono que paga todo, casi todo en el año 1 y no paga casi nada después, a pesar de que tenga un vencimiento de 10 años, pues tendrá el centro de gravedad muy parecido al del año 1. Bueno, eso es básicamente una definición, quizá muy de andar por casa, pero para que nos entendamos de qué es duración. Algo que sabemos de la teoría financiera es que usualmente a mayor duración de las carteras de inversión, pues mayor es la rentabilidad de esa cartera. Esto se explica por varios motivos, pero que ahora pues quizás no queremos meternos más en el análisis del banco y no en una explicación puramente teórica. Pero bueno, la idea es que pues si tú aumentas la duración, pues aumentará la rentabilidad. Y fijaros algo interesante que tenemos aquí. El banco más o menos tenía desde el 2018 su cartera de inversiones estaba en torno a 4 años la duración. Y desde 2019 había empezado a caer bastante la rentabilidad de su cartera de inversión. En 2021, a finales de 2021, curiosamente, en sus informes financieros, dicen que se les está cayendo la rentabilidad, que por lo tanto lo que van a hacer es empezar a incrementar la duración de su cartera de inversiones. Es decir, lo que van a hacer es comprar bonos a más largo plazo para intentar compensar la caída de rentabilidad que se venían dando los últimos años. Esto es clave de por qué el banco va a quebrar un año después. Y es clave y curiosamente lo anuncian como una política explícita que van a hacer a partir de 2022. Es decir, y vemos que efectivamente la hacen. Vemos que los bonos pasan de tener una duración media de 4 años a tener una duración media pues que rondan casi los 6 años, un poquito menos. Evidentemente sí consiguen incrementar un poquito la rentabilidad de la cartera, pero no demasiado. Pero la clave aquí es esto. Esto que va a pasar aquí es un riesgo pues que yo considero inasumible y que además yo creo que es es lo que ha terminado de tumbar a este banco. Aunque ahora vamos a ver también que pues ha tenido mucho que ver cómo se ha gestionado el lado del pasivo, es decir, cómo ha gestionado la dirección del banco pues sus fuentes de financiación principales, que son los depósitos. Por lo tanto, esto es clave aquí, que lo tengamos, porque ahora después vamos a hacer una explicación extra sobre esto. Pero sobre todo esto es clave. Básicamente, la cartera de bonos tenía una duración ostensiblemente mayor en 2022 que en 2021 y se hace como una política explícita del banco. Se dice explícitamente que se va a hacer esto. Bueno, más cositas que tenemos que explicar. Bueno, pues ¿qué es una cartera? Pues AFS y HTM es básicamente pues disponible para la venta, es AFS, y pues hasta vencimiento es una cartera, pues es otro tipo de cartera. ¿Por qué hacen esto los bancos? Básicamente los bancos hacen como si fuera una especie de cartera de trading y meten cuando tienen bonos que esperan comprar y vender en el corto plazo, pues la meten en esta cartera de trading y básicamente pues están obligados por regulación
a poner el precio, lo que se llama el fair value, a poner un precio de mercado, o lo más parecido, si a veces no hay instrumento, a veces no hay mercado, se tiene que hacer otra cosa, pero bueno, en principio siempre que haya un mercado, pues oye, el precio de un bono baja y en tu balance lo tienes que, pues en el momento básicamente lo tienes que reconocer. La otra opción es la cartera hasta vencimiento. Esta cartera es una cartera pues un poquito especial porque lo que se hace es decir, bueno, el banco no va a hacer trading con estos bonos, no los espera vender, espera, aunque luego los puede cambiar de cartera si tiene que hacer algunas cosas y ajustes contables, pero básicamente el banco espera quedárselos hasta el vencimiento. ¿Qué significa? Que los quedes hasta el vencimiento, pues eso, pues tienes un bono que paga dentro de 10 años, un bono, yo que sé, de una empresa o del gobierno norteamericano, como hemos dicho, y pagará dentro de 10 años, pues me lo quedo hasta dentro de 10 años. Es la intención del banco hacer esto. Y lo importante no es esto que yo estoy diciendo ahora, sino lo importante es que en esta cartera hasta vencimiento, se les deja a los bancos incluirlas en vez de a lo que sería el fair value que hemos dicho antes, a un precio de mercado a estos bonos, se les deja meterlos contablemente en el balance a coste amortizado. Que esto es básicamente pues el precio de compra o el valor nominal, pero bueno, el precio de compra más bien, menos la amortización que se vaya haciendo, es decir, el pago de intereses o quizá principal que puedan hacer esos bonos. Si yo tengo un bono, imaginaos un bono que solo paga al final, no paga nada de intereses y solo paga todo al final, pues lo que tengo es básicamente un bono incluido ahí al precio de compra. Y no se le va a meter ni subidas ni bajadas de precio en todo el bono hasta que no llegue hasta el final. Entonces, bueno, eso es un poco la idea de por qué, bueno, de qué son estas carteras. Y ahora la pregunta es por qué el banco pues haría esto. Fijaros qué interesante los datos para el banco de Silicon Valley. Fijaros qué están haciendo. Hasta el 2019-2020, pues básicamente casi no tienen nada en su cartera hasta vencimiento. Y casi todo lo que tienen lo tienen en la cartera, pues la que hemos dicho antes, de trading, la que tienes que poner a mark to market. Hasta 2020, pues quizás hasta tenía todo el sentido del mundo, porque con tipos de interés bajos, o incluso en 2020 ya bajando, bueno, a partir de 2019 ya bajando, finales, bueno, todo 2020 bajando, pues oye, si tú metes algo en tu cartera de trading y los tipos de interés bajan, el valor de esos bonos suben y tú puedes ejecutar, puedes meter en tu balance un beneficio no realizado, pero un beneficio hoy lo metes en el balance. Ahora bien, ¿qué empieza a hacer a partir de 2020? Los bancos no son tontos y estos pues tampoco lo eran, la verdad. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ir disminuyendo esta cartera porque van a subir los tipos de interés. Cuando suban los tipos de interés, nos va a impactar o nos puede llegar a impactar negativamente en la evaluación que hacemos de estos bonos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es todo el enorme influjo que habéis visto antes de dinero que recibe el banco, se mete todo en cartera hasta vencimiento. ¿Por qué? Porque son más o menos conscientes de que están comprando a un precio alto y de que pues podría irse para abajo el precio de lo que están comprando cuando suba el tipo de interés. Por lo tanto, lo que dicen es, lo meto en cartera hasta vencimiento y así, pues si hay problemas en los bonos, que esto es, por cierto, todo esto que estoy contando, lo que se llama el riesgo de tipo de interés, sube el tipo de interés y me baja el valor de lo que yo tengo en el balance, pues no va a bajar, porque lo meto en esta cartera y directamente no baja. Y bueno, he escuchado por ahí pues que son pérdidas pues contables, que no son pérdidas reales, que pues al ser pérdidas contables, pues oye, pues que no realmente, o sea, que no pasa nada, que el sector financiero está bien, que no son pérdidas reales. Es más bien al revés, son pérdidas reales. Si quisieran vender estos activos no podrían hacerlo, por lo tanto, o lo tendrían que hacer a un precio mucho más bajo, solo que contablemente se les deja no reconocer esas pérdidas, o al menos lo tienen que reconocer fuera del balance. Es decir, es justo lo contrario de lo que está diciendo todo el mundo. No es que haya una especie de pérdidas contables que no son pérdidas reales. No, es todo lo contrario. Son pérdidas reales que pueden generarse o pueden ser realizadas en cualquier momento, como le ha pasado a este banco, como vamos a ver ahora en unas pocas diapositivas, y esas pérdidas simplemente contablemente no se registran. Por lo tanto, mientras todo funcione y mientras todo parezca que vaya, pues parece que el banco está bien, como hemos dicho antes, tiene unos ratios de capital brutales. Ahora vamos a ver que el capital se esfuma en medio segundo si estas pérdidas, que se supone que son contables y no son contables, son pérdidas reales, si estas pérdidas se realizan. Bueno, como veis, al final, básicamente, el banco mete todo lo que puede en esta cartera y empieza pues a ir sacando o dejando que venzan pues otros, la cartera de trading o la cartera está disponible para la venta. Y esta, bueno, pues esta es quizá, no sé si hay una diapositiva que pueda explicar mejor pues lo que es el riesgo en finanzas y lo que es además las asimetrías del riesgo en finanzas. Bueno, estos son los beneficios no realizados de las carteras de inversión del banco. Como veis, pues bueno, pues tiene, fijaros, 2020, que eso es algo así como el cisne positivo,
pues el banco se apunta a un beneficio, ya sabéis, solo se apunta al beneficio de la cartera de venta, lo que veis en azul, lo que está en negro no se apunta al beneficio, pero en cualquier caso es un beneficio que tienes ahí, los bonos valen más que antes. 2021, pues parece que justamente todo lo que se genera en 2020 se pierde en 2021, pues bueno, no pasa nada y como vemos, bueno, tampoco se mueve mucho la cosa, pero claro, es que en finanzas y en el sector bancario en particular, pues no pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa, pues tenemos esto. Y además, cuando pasa, pues no es simétrico el impacto. Para arriba parece que no se va para, y menos si compras los bonos tan caros y a un tipo de interés tan bajo, no se iba a ir para arriba en 18.000 millones de dólares. Nunca se iba a ir para arriba en ese valor. Para abajo sí se van 18.000 o 17.600 millones de dólares. Y esto es clave para saber por qué el banco quiebra. Fijaros algo también interesante, pues aquí la cartera hasta venta pues tendrá unas pérdidas registradas de, yo que sé, quizá aquí unos 2.000 millones, quizá un poco menos, quizá un poquito más de 2.000 millones. La otra cartera, la que tiene unas pérdidas de unos 15.000 millones. Pero como está metida en hasta vencimiento, en la cuenta de pérdidas y ganancias, aquí no pasa nada, no hay problema, de hecho. No aparece registrada dentro del balance, aparece registrada fuera del balance y por eso, bueno, pues tenemos estos datos, si no, ni siquiera los tendríamos. Pero la clave está en que parecía, finales de 2022, esto no aparece dentro del balance. Lo negro, lo azul sí. Lo negro no aparece dentro del balance y lo azul aparece como una pérdida no realizada. Pero esto es también una pérdida no realizada. Sin embargo, el balance parece lo más sano posible, como hemos visto antes en las primeras diapositivas. El banco parece con un capital brutal, con unos beneficios increíbles, pero cuidado. Cuidado porque el banco pues ya teníamos alguna pista de que esto no iba demasiado bien. Y efectivamente, pues el banco tenía unas pérdidas escondidas debajo del balance, unas pérdidas reales que contablemente no aparecían muy escondiditas, de nada menos que 17.000 millones de dólares. Y uno puede decir, bueno, no pasa nada, porque nos acabas de enseñar que el banco pues tenía muchos beneficios, entonces no pasa nada. Pues oye, pues si hay muchos beneficios y pues hay un año pérdidas, pues no pasa nada, los beneficios cubrirán esas pérdidas. Pues ojalá hubiera sido así, pero fijaros, en rojo tenemos los beneficios antes de impuestos del banco, y en azul, pues tenemos pues el valor no realizado, que son básicamente los mismos datos que os he puesto antes, que os he puesto en la anterior diapositiva. Básicamente, pues tenemos pues que efectivamente, pues todos los años, con mucho, el beneficio antes de impuestos era muchísimo más grande que cualquier valor no realizado potencial de esta pérdida, o valor no realizado, perdón, real de esta cartera de inversión del banco. Sin embargo, en 2022, ¡boom!, sorpresa. Y no solamente hay una sorpresa, sino si es que si tomamos todos estos años juntos, lo tenía calculado de 2018 al 2022, no con el 17, todos los beneficios de todos estos años juntos no llegan ni a la mitad de las pérdidas de 2022. Es decir, las pérdidas no realizadas de un año se comen completamente el doble de los beneficios de 5 años del banco. Y tenemos que recordar que estos años, básicamente el banco, son los que ha tenido más beneficios de su historia. Entonces, cuidado que aquí el balance supuestamente sano que hemos visto en las primeras diapositivas realmente pues no parecía tan sano, a nada que pues veamos un poquito la posible, o bueno, más que posible, la real valor de estos activos que tiene el banco. Pero uno puede pensar, no pasa nada, Dani, mira, los beneficios no, pero me acabas de enseñar que el banco está increíblemente capitalizado, por lo tanto el capital podrá de alguna manera hacer frente a las pérdidas de esta cartera de inversión. Pues bueno, vamos a verlo. Las pérdidas de la cartera de inversión del año 2022, esto es solo el año 2022, se llevarían por delante los ratios más estrechos de capital, se llevarían por delante un ratio prácticamente completo del Tier 1 y el capital total, que es Tier 1 y Tier 2, le dejaría unos pocos millones de dólares. Pero unos pocos es básicamente dejar el banco pues tiritando. Aquí no hay dinero y no hay capitalización que aguante una pérdida pues tan brutal como la pérdida no realizada que tiene el banco por las subidas de tipos de interés para controlar la inflación. Es decir, todo esto al final es Fed, quiero controlar la inflación, subo tipos de interés, genero estrés financiero. ¿Por dónde se ve el estrés financiero? Aquí. Exactamente aquí, donde estamos mirando ahora mismo. En las pérdidas potenciales que tiene pues todo banco ahora mismo. Esto básicamente, esta situación o similar a la de este banco, probablemente no de forma tan exagerada, pero todo el sector financiero está en una situación relativamente similar. Solamente que no todo el sector financiero ha tenido una característica muy concreta que va a tener este banco, que es una huida en sus depósitos.
pero a nada que haya un poquito, algo de riesgo de huida en los depósitos, se podría reeditar este problema. Aunque, bueno, quizá con las nuevas medidas que ha puesto, la nueva ventana que ha puesto la Fed de ayuda, pues quizá se consigue pues frenar esto. Pero bueno, en cualquier caso, la idea aquí es que pues esas pérdidas en las inversiones se hubieran llevado por delante, bueno, se llevan por delante pues todo el capital del banco. Bueno, y vayamos por los depósitos. Os he prometido que iba a hablar de los depósitos y no hemos hablado de los depósitos todavía. Sí, ya estamos casi terminando, así que vamos con ello. Mirad, básicamente, ¿qué está haciendo qué ha visto el banco aquí? Pues como os he visto, aquí tenéis dos cosas. La primera es lo que ya hemos visto antes, que es básicamente los depósitos crecen muchísimo durante todos estos años y en 2022, como veis, decrecen, como ya también hemos visto antes. Pero lo importante de esta gráfica, evidentemente, no es eso, no os voy a poner información repetida, sino lo importante de esta gráfica es ver qué porcentaje de los depósitos eran depósitos que básicamente no pagaban nada, en depósitos no remunerados, al menos no explícitamente, no remunerados, no dan interés, básicamente, y qué partes sí son depósitos remunerados. Entonces lo que tenemos es que pues si bien es posible que en 2021 la parte de depósitos remunerados crezca, o sea, sí crece en términos absolutos y también puede que crezca un poquito en términos relativos, bueno, no, por cierto, si tengo los términos relativos aquí, básicamente se mantiene constante, crece en 2019 pero se mantiene constante, lo que vemos es que se dispara en 2022. Y básicamente en este año ya, en 2022, tiene mucho más mucho más no, pero tiene ligeramente más depósitos remunerados que no remunerados. ¿Qué nos indica esto? Pues básicamente nos indica que los tipos de interés crecientes están afectando a la parte del pasivo del banco. Es decir, si no remuneras a tus deudores, en este caso a tus depósitos, los depositantes pues se van a otro banco o a otro instrumento de ahorro que no sean tus depósitos, y más específicamente cuando hay inflaciones cercanas al 10%. Como es lógico, si les pagas un 0%, van a buscar una forma de protegerse de esa inflación. Por lo tanto, lo que tienes es en parte, una huida de depósitos, que es lo que podemos ver aquí, con la caída de lo que hemos visto antes, una caída que ahora la vamos a poner, son de unos 16.000 millones de dólares, y en parte también tienes que cambiar los términos a los depositantes, les tienes que empezar a pagar mucho más. Pero bueno, ¿cómo cubren esta salida de depósitos? Como os decía, pues han perdido unos 16.000 millones de dólares, y este es un problemón también. Si ahora les tienes que pagar a los depositantes, el problema no solamente es que tengas que pagar a los depositantes, donde antes pagabas un 0%, ahora pagas un 1 y pico por ciento. Sino que los que se han ido, tienes que, o las fuentes de financiación que se van, las tienes que cubrir de otra manera. ¿Y cuál es la manera en la que las cubres? Pues las tienes que cubrir con préstamos, o a corto, o a largo plazo, o con ampliaciones de capital, que como vamos a ver, esto no se intentó hacer hasta el último momento. Pero básicamente se cubrió con préstamos a corto y a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Como ya podéis ver aquí, pues que la financiación a la que se estaban extendiendo préstamos en el año, casi todos estos vienen, bueno, estos son del año 2022 en concreto, estaban extendiéndose a más de un 3% y a casi un 3% en el caso del corto plazo. Es decir, básicamente, el banco estaba intercambiando unos pasivos que estaban pagando, o que ellos como banco estaban pagando a los deudores un 0%, por algunos pasivos a un 1 y pico por ciento cuando los conseguías mantener, y si no los conseguías mantener, los tenías que reemplazar con una financiación muy cara. ¿Y a qué? ¿Por qué digo muy cara? ¿Es un 2 o un 3% muy cara? Bueno, pues es muy caro dependiendo de qué tiene en el activo el banco. Y esto os lo voy a enseñar aquí. Básicamente, lo que podéis ver aquí es, en rojo, la financiación de los nuevos pasivos, lo que ha tenido que ir intercambiando el banco por los depósitos que iba perdiendo, y la rentabilidad de las carteras o de los negocios que tiene el banco. Como veis, y esto es algo muy grave, ya la financiación nueva que estaban rehaciendo tenía un tipo de interés inferior al tipo de interés que tenían en las carteras de inversión. Dicho de otra manera, aunque el banco todavía estaba ganando dinero, y esto está pasando, creo, en todo el sector financiero hoy en día, aunque el banco todavía, o el sector financiero todavía, en el global de su balance, gane dinero, marginalmente lo pierde. Es decir, está pagando más por las fuentes de financiación marginales que por muchas partes de su activo. Como vemos, este banco, pues la parte de los préstamos no era el caso, aunque el margen de intermediación también es minimísimo aquí. Pero en caso de sus carteras está debajo del agua, está en negativo. Es decir, básicamente mantener tiempo estos bonos en su cartera le cuesta dinero, porque está teniendo que financiar la salida de depósitos con préstamos con un tipo de interés más alto de lo que saca por los activos.
Entonces esto es un problema porque tiene que vender estos activos, pero hay otro problema, no puede vender los activos porque valen una fracción de lo que se supone que valen en libros. Por lo tanto, básicamente el banco está atrapado. Está atrapado entre perder dinero, pues paulatinamente, con unas inversiones, con unos activos que dan menos rendimiento que los pasivos, o está atrapado teniendo que vender esas inversiones y realizar la pérdida. O sea, vaya por donde vaya, pues aparecen los problemas financieros. Igual que aparecen en este banco, pueden aparecer en cualquier otro en cualquier momento. Y aquí llega, pues quizá lo más grave de todo y lo que ya le hace quebrar directamente al banco. Y es que, bueno, el banco, como acabamos de comentar, está perdiendo depósitos y los está teniendo que sustituir por otra fuente de financiación. Pero, ¿quién le da financiación al banco y en qué términos se los da? Pues en el sistema bancario hoy en día básicamente se consigue financiación principalmente con prenda, con lo que se denomina usualmente colateral en el ámbito financiero. ¿Qué es esto? Pues básicamente es igual que una hipoteca para cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la prenda con nosotros en una hipoteca? Pues la prenda con nosotros es la vivienda. Si no pagamos, pues el acreedor, que pues en este caso sería un banco, el acreedor, el que te ha dado la hipoteca, se puede ejercer, puede vender tu activo para resarcir su deuda. Pues esto funciona de forma relativamente similar. Básicamente el banco, para conseguir financiación, necesita hipotecar sus activos. ¿Qué significa hipotecar sus activos? Colocarlos como colateral. ¿Qué significa colocarlos como colateral? Pues que al menos pues no tiene la disposición sobre ellos. Pues siguen siendo su propiedad, si no impaga, pero si impaga, el banco que le presta se queda con esos activos. Por lo tanto, es importantísimo que los bancos tengan pues muchos activos para acceder a esta financiación. Y esto es pues básicamente cómo estaba el banco todos los años, básicamente qué bonos tenían disponibles para conseguir financiación y qué bonos se utilizaban para conseguir financiación. Y como veis aquí, el año 2022, justamente ya al final del año 2022, estaban utilizando más de la mitad de sus bonos, de los bonos que tenían disponibles para conseguir financiación, los estaban siendo utilizados para conseguir esas líneas de liquidez, esos préstamos a tipo de interés altísimo que habéis visto antes. Es decir, no solamente te están pidiendo un tipo de interés alto, sino que te están pidiendo una prenda, un colateral. Pues este colateral estaba ya pues en más de la mitad de los bonos, que ya habéis visto que la cartera de bonos era gigantesca del banco, que había adquirido en 2020 y 2021, pues básicamente estaba ya comprometida para préstamos. Mi intuición, porque no tenemos datos sobre esto, es que esto ha seguido creciendo en enero y febrero del 2022 hasta el momento donde no ha podido crecer más. Y cuando no ha podido crecer más han tenido que empezar a vender los bonos de la otra, de la cartera disponible, la AFS, la que hemos visto antes, disponibles para la venta. Pero bueno, vamos a ver eso ahora. ¿Qué tenemos por el lado del pasivo? Por el lado del pasivo, ¿qué tenemos por el lado del activo? Los préstamos, tenemos una concentración de préstamos a clientes. ¿Por qué os pongo esta gráfica? Os la pongo básicamente porque no sabemos quién tiene los depósitos, pero se intuye que los depósitos que tenía el banco de Silicon Valley eran depósitos muy grandes. A diferencia de otros bancos, que los clientes somos nosotros, los clientes de este banco pues eran empresas tecnológicas que, bueno, aunque son pequeñitas, pero tienen varios millones a lo mejor de ingresos al año. Esto significa que tienen depósitos muy, muy grandes. Esto sí lo sabemos, que los depósitos eran muy, muy grandes. También sabemos que había una concentración enorme de los préstamos a los clientes. Por lo tanto, si los clientes a los que prestas son grandes, es muy posible también que por el lado del pasivo los clientes también sean muy grandes. Por lo tanto, pues es de esperar que un contagio pues se pueda realizar de forma, o se pueda salir los depósitos de forma mucho más rápida que para otros clientes, que es lo que terminó pasando a este banco. Y bueno, también importa la concentración geográfica de los préstamos y también posiblemente de los clientes. Es decir, están todos viviendo en el mismo lugar. Como veis aquí, básicamente, pues tenemos que más de la mitad de los clientes estaban en tres estados de Estados Unidos, ni siquiera en 3 países, en 3 estados de Estados Unidos: California, Massachusetts y Nueva York. Básicamente tenían una concentración brutal, tanto geográfica como como cuantitativa de estos préstamos. Y bueno, pues básicamente esto era lo que, pues en general, lo que os quería comentar.
Bueno, pues deciros que el banco de Silicon Valley, pues básicamente quiebra por un descalce de plazos y por no conocer bien a tus clientes. Curiosamente era un banco especializado y como banco especializado, pues uno podría esperar que conociera muy bien a sus clientes por el lado del activo, es decir, que diera préstamos con mucha calidad y de hecho hemos visto que la cartera de préstamos era de mucha calidad. No lo he comentado, pero la tasa de mora de su cartera de préstamos es bajísima, del 0,18%. Incluso si calculas los préstamos que tienen algún tipo de retraso en su pago sin llegar a estar en mora, es básicamente de un 3%, lo cual, pues, sinceramente no es nada tampoco increíblemente grande en el sector financiero. Por lo tanto, pues parece que sí conocían a sus clientes por el lado del activo. ¿Qué ocurre? Que no solamente basta con conocer a tus clientes por el lado del activo, hay que conocerlos por el lado del pasivo. ¿Y qué significa conocer a tus clientes por el lado del pasivo? Bueno, pues significa que saber que son muy grandes, saber que son tecnológicas y saber que además muchas de ellas se dedican a las finanzas también. Por lo tanto, pues tienen idea de leer balances, tienen idea de temas financieros y perfectamente puede ser que estén mucho más informados sobre una situación complicada que sí la tenía el banco que cualquier otro cliente. Por lo tanto, el banco tenía que haber manejado de forma mucho más profesional, primero, tanto la gestión de su cartera, ya no solo cartera, la gestión patrimonial del banco, no solamente los activos, sino intentar de alguna manera compaginar el perfil temporal de los activos con el perfil temporal de los pasivos, cosa que no hizo y como habéis visto incrementó muchísimo la duración de su cartera de inversiones, que es lo que lo terminó de matar. Como os he comentado, básicamente ya en 2023, cuando se empezaron a quedar sin opciones de financiamiento, lo que empezaron a hacer es a vender bonos. Y cuando vendieron bonos, tuvieron que las pérdidas que estaban no realizadas antes, pasarlas a pérdidas realizadas una vez que se venden los bonos. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, si tus clientes son bastante inteligentes y parece que sí lo eran, empezaron a tocar la señal de alarma. ¿Qué está pasando aquí? Estás vendiendo, estás teniendo unas pérdidas en una semana o en unos días más grandes que los beneficios enteros del año pasado. Si tienes que hacer otra venta de estas o un par de ventas de estas, pues al final aquí va a haber un problema. Los clientes tuyos empezaron a ver estos problemas y empezaron a salirse en masa del banco. Básicamente empezaron a hacer efectivos sus depósitos y a llevárselos a otros bancos, a otras instituciones financieras. ¿Qué terminó ocurriendo? Pues que tanto la gestión de los otros años de patrimonial del banco fue muy mala, pero la intento de conseguir financiación en este 2023 ha sido muchísimo peor. Por un lado, hicieron todo lo posible por poner nerviosos a estos depositantes. En principio por esta venta de activos y después intentaron de forma pues muy desordenada ampliar capital y les salió muy mal, básicamente en el mismo día. Y pues básicamente ese mismo día las autoridades de California pues tomaron posesión del banco. Y el día 13, que fue el lunes, básicamente pues el sector público, mediante el FDIC, que es básicamente pues el seguro de garantía de depósitos, pues dijo que ningún depositante iba a perder absolutamente nada de lo que tuviera en este banco ni en algunos otros que también están pasando problemas. Así que bueno, esta es la quiebra de este banco. Como habéis visto, es un banco que parecía muy bien gestionado, pero que realmente no estaba tan bien gestionado. Era un banco al que, bueno, parecía que estaba haciendo compras de calidad, pero cuidado, porque al hacer compras de calidad no solo tenemos que mirar el riesgo de crédito, tenemos que mirar también el riesgo de interés y también tenemos que mirar pues el perfil temporal de nuestros pasivos, intentar cuadrarlos de alguna manera. Es decir, incluso si vas a hacer un descalce de plazos, tienes que intentar protegerte contra la eventualidad de que tus pasivos, tus depositantes, pues se vayan con pues te puedes proteger con algún derivado financiero o te puedes proteger simplemente intentando asegurar alguna vía y alguna línea de financiación. En cualquier caso, pues este banco no solamente lo hizo mal los años pasados, sino que, como digo, lo hizo muy mal durante todo pues durante la crisis de liquidez que tuvo y al final pues tuvo que cerrar las puertas. Y bueno, con esto ya lo dejamos. Pues si os ha gustado el vídeo, pues dale like. Me dejáis, si os ha gustado lo suficiente también, os suscribís al canal y le dais a la campanita. Y si queréis colaborar con el canal, os dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.